En la entrevista. Son las 7 de la mañana con 33 minutos y efectivamente vamos a comenzar con nuestra entrevista. Esta mañana nos está acompañando aquí en el estudio Fernando Olivera Rocha, quien es secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. Muy buenos días, secretario. Xochitl, muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando y bueno, hay en materia turística mucho de qué hablar, secretario. Guanajuato particularmente tiene una posición muy importante a nivel nacional, pese a no ser un destino de sol y playa. Creo que hoy Guanajuato ha demostrado que el interés del viajero, del turista, está cambiando en su motivación. En años pasados, inmediatamente que teníamos un minuto libre, corríamos a las playas. Y lo veíamos en el comportamiento de muchos de nuestros destinos turísticos del país, que se veían inmediatamente con altas ocupaciones. Guanajuato es ahora ese ejemplo en donde, habiendo aprovechado el patrimonio arquitectónico, las experiencias turísticas, juntando el campo con las ciudades coloniales, vemos cómo hoy la gente prefiere también vivir este tipo de experiencias y estamos siendo uno de los estados más importantes del turismo de México. Secretario, ¿qué ha provocado este cambio? Un cambio en el gusto, cuestión económica, ¿qué ha provocado que ahora se decidan por sitios con cierto tipo de arquitectura, con una historia muy específica y no los sitios de playa y sol para elegir? Yo creo que hay muchos factores. Uno de ellos, en efecto, es la evolución de la comunicación y de la información. Hoy la gente no tiene que viajar antes a un lugar para descubrir cómo es el sitio. La gente se informa, revisa videos, revisa fotografías, lee en redes sociales. Tenemos muchos aparatos junto con nosotros 24 horas que nos permiten hacer exploración y búsqueda, y que con ello la gente va encontrando más información y más lugares que quiere empezar a conocer. También, por otro lado, la gente quiere participar y ser activo en una vacación. Cuando hablamos de las vacaciones de los 70s, de los 80s, incluso de los 90s, teníamos esa vacación tradicional de estar 7 días en una playa, no haciendo otra cosa más que dejando correr el tiempo, porque era la manera en la que entendíamos que se descansaba. Y hoy el turista ya no está dispuesto a dedicar su tiempo, pues prácticamente a no hacer actividad alguna, y con ello empiezan a buscar otras alternativas. Y no que la playa deje de ser atractiva, es claramente para México uno de los grandes atractivos en el plano internacional, pero incluso los mismos viajeros están queriendo conocer más. Ahí los destinos turísticos culturales están encontrando un gran nicho, en donde no solamente desde el ámbito de la interpretación arquitectónica y del paisajismo de estas ciudades, sino también en las actividades, museos, pero se combinan también, como nos está pasando en algunas ciudades del estado, actividades memorables como las bodas en haciendas, bodas en viñedos, bodas en lugares coloniales que son muy importantes, y entonces empezamos a ver una diversificación de la oferta. La naturaleza, que ya en las últimas 2 décadas para México ha sido importante, el ecoturismo, la aventura, la observación de los propios recursos naturales, empiezan a combinarse también con los destinos coloniales, y en Guanajuato vemos cada vez más actividades deportivas de naturaleza, actividades de ecoturismo en el sur y en el noreste del estado, y que se van combinando con experiencias en ciudades culturales. Entonces yo creo que está dándose un cambio de preferencias, un cambio de actividad en la sociedad, en donde ya no solamente están dispuestos a descansar o a ver pasar el reloj y los minutos, ¿no? Secretario, ¿quiénes nos visitan más? ¿Son nuestros visitantes, nuestros turistas, son más extranjeros que nacionales? ¿Cómo se combina esto? Mira, Guanajuato es un destino con una excelente conectividad terrestre y con una población de mexicanos alrededor muy importante. Somos un estado que a 4 kilómetros de radio manejando tenemos 60 millones de mexicanos. Por consecuencia, somos un destino principalmente nacional.
Hace 4 años, cuando iniciábamos administración con el gobernador Márquez, teníamos más o menos el 4% de extranjeros que nos visitaban, contra otros 96 mexicanos que nos visitaban de cada 100. Hoy, 8 de cada 100 turistas que nos visitan o visitantes son extranjeros, y la tendencia hacia el 2018 será superar el 10%. Por darte un dato, este es un comportamiento que empieza a superar el comportamiento tradicional de las ciudades o de los destinos no de playa. Hay destinos de playa que pueden llegar a tener hasta el 40 o 50% de turistas internacionales. Me estoy refiriendo específicamente a la Riviera Maya o a Los Cabos, y otros que deben andar entre el 20 y el 35%. Los destinos de ciudades, su comportamiento es entre el 5 y el 10% de forma tradicional. ¿Qué tan importante es que se incremente en el rubro del turista, del visitante extranjero? Yo creo que suma en 2 sentidos. Uno, una de las estrategias que nosotros planteamos desde el origen de la administración en la internacionalización de la marca Guanajuato. Eso ayuda en muchos sentidos. No solamente ayuda en generar divisas a través del turismo, sino también ayuda a conocer la propia marca Guanajuato. Como lo sabes, en otras actividades económicas hemos fortalecido mucho la exportación gracias a la marca Guanajuato. El que en otros países nos vayan conociendo como destino, pero también como producto de calidad, va generando confianza para después también fortalecer otros sectores económicos. Pero es importante también por esa diversificación que debemos tener para la capacidad de gasto. Un turista extranjero, pues en el tipo de cambio gasta más. Gasta incluso hasta 25 y 30% más que un turista nacional que está teniendo una vacación más corta, se queda más tiempo. Esa es otra de las ventajas. La estadía promedio se eleva porque, bueno, pues hace más de 2 noches, incluso hasta 5 noches, reiterando el asunto de las bodas. Pues las bodas extranjeras son de más de 5 días, las bodas nacionales son de 2 a 3 días, ¿no? Entonces, el estar atrayendo estos mercados, pues nos genera un conocimiento de marca, nos genera más gasto, nos genera por supuesto una diversificación de la oferta de la demanda turística que tenemos, y bueno, pues nos hace un destino más completo, sin duda, ¿no? ¿Hay alguna parte del mundo que más nos visite? Pues mira, como a todo el país, por la proximidad, el norteamericano. Ahí es en donde nosotros hemos hecho específicamente o particularmente en donde tenemos vuelos directos que cada vez son más desde Estados Unidos. Hoy volamos 4 veces a la semana en San Francisco, 3 veces al día de Los Ángeles, 5 veces al día de Houston, 3 veces al día de Dallas, 1 vez al día de Atlanta, 4 veces o 5 a la semana desde Chicago. Estos son los mercados donde más hemos tenido presencia publicitaria para poder acercar a este mercado, que es el que más nos visita. Pero también fíjate que el mercado español, que es el mercado natural de Iberoamérica o de América Latina para entrar hacia Europa, se ha duplicado en número de visitantes en solamente 4 años al estado de Guanajuato. Otro mercado que ha crecido y que ha sabido aprovechar muy bien Guanajuato es el colombiano. El colombiano, cuando deja de tener la necesidad de pedir visa en el 2011, empieza a crecer en cuotas importantes hacia México, y hoy es el tercer mercado más importante para Guanajuato. Todavía poco conocido probablemente, pero está creciendo. Otro mercado que va a ser, ya por naturaleza social y de vinculación económica, pero al tiempo cada vez más cultural y familiar, será el japonés. El año pasado recibimos directamente del extranjero al aeropuerto del Bajío 14,500 japoneses, son cifras que nos da el Instituto Nacional de Migración. Pero si nosotros sumáramos, que no tenemos ese dato preciso de los japoneses que aterrizan en Ciudad de México y que se trasladan ya en un vuelo nacional o terrestre inclusive al estado, pues esa cifra seguramente se está incrementando a lo mejor entre 22 y 25,000 japoneses que están viniendo ya a Guanajuato, de 110,000 japoneses que vienen a nuestro país. O sea, hoy somos uno de los estados más importantes. Yo te podría decir que prácticamente 1 de cada 5 japoneses que pisan suelo mexicano vienen a Guanajuato. Hoy, en su gran mayoría, motivados por la actividad económica automotriz. Pero esto es una manera de empezar. Al tiempo,
estamos viendo cómo se empiezan a generar pues, en este movimiento cultural y social bodas entre japoneses y mexicanos o mexicanas, y bueno, de esta manera vamos a empezar a generar esta relación de familiares y amigos que empiezan a darse como se dan en países como Perú, países como Brasil, en donde ya las cuotas de japoneses crecen de manera importante por esa familiaridad, y el destino Guanajuato cada vez es más familiar en Japón, en diferentes ciudades. Recordemos, hace más de 2 años tenemos un hermanamiento con Hiroshima, y hoy la palabra Guanajuato en Hiroshima es una palabra que ya es común, ¿no? Secretario, si se le está apostando también tanto a la atracción de visitantes extranjeros, ¿cómo se tendría que trabajar también en el sentido de mejorar la infraestructura también aérea? Bueno, hay voces que señalan que los servicios del Aeropuerto Internacional de Guanajuato no es el adecuado considerando pues este potencial turístico que tiene la entidad. ¿Ustedes lo ven así? Veo de repente alguna cierta resistencia a estas críticas que hay en torno a si el servicio del aeropuerto no es adecuado, si hoy se tiene que haber más rutas. Hoy el servicio, yo lo diría de 2 maneras. El servicio, digamos, la infraestructura de pasajeros en el aeropuerto, esto es, la terminal está rebasada, es una realidad en algunos horarios. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues cuando la gente está más demandando el servicio de pasajeros, ya no cabemos en el aeropuerto. Hay momentos en donde estamos rebasando hasta por 200 personas la capacidad máxima de la sala de última espera. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que el aeropuerto debe de reaccionar prontamente para hacer las inversiones que se comprometió a hacer en 5 años. ¿Y por qué digo en 5 años? Porque los planes para las remodelaciones de los aeropuertos son cada 5 años aprobadas por SCT. El Secretario de Comunicaciones y Transportes revisa una comparación entre demanda esperada contra inversión necesaria. La verdad es que les ganamos. Nosotros vimos cómo este aeropuerto recibió o atendió 1,5 millones de pasajeros el año pasado, y SCT junto con el concesionario tenían un pronóstico de que ese 1,5 millones de pasajeros lo íbamos a atender en el 2019. Les ganamos 4 años a ese pronóstico. Entonces, hoy ya no tiene tiempo el aeropuerto tiene que apurar sus inversiones, es una realidad, ya no es una percepción. Hoy sí se necesita hacer una inversión importante. En cuanto a vuelos y rutas, como decías, hemos venido creciendo prácticamente al doble de rutas. Somos un aeropuerto o somos un destino que estamos teniendo más o menos 1,100 vuelos mensuales. Hace 4 años teníamos 600 vuelos mensuales. O sea, el crecimiento en rutas ha sido muy exitoso. Hoy volamos de muchas ciudades más del país. Hoy tenemos vuelos Ciudad Juárez, Torreón, Bajío, vuelos a Mazatlán, vuelos a Vallarta, vuelos con más aerolíneas volando a destinos como Ciudad de México, Monterrey, Houston, Tijuana. Volamos a Los Cabos, volamos a Cancún. Estamos negociando más vuelos. Como sabes, el lunes se dio una apertura de cielos mucho mayor ya con Estados Unidos. Hoy puede haber múltiples aerolíneas en ambos sentidos, en vuelos origen-destino o punto a punto, y esto, bueno, pues lo estamos ya empezando a trabajar. Estamos negociando con vuelos de otras aerolíneas desde otros puntos de Estados Unidos que hoy no volamos, como Phoenix, como Fort Lauderdale, en donde tenemos en Florida un mercado que hemos ya empezado a atender y que empieza a venir en el verano, y que esperemos que este invierno se empiece a sentir más. Este retirado que vive en la Florida, pero que ya lleva 10 o 12 años solamente en la playa, empieza a buscar otro tipo de destinos también para su invierno. Y bueno, pues estamos considerando que la cultura también para ellos es interesante, y empezar a buscar vuelos también de esta región de la Florida con otras aerolíneas que hoy no están volando, porque hoy ya se puede por este cambio de libertades aéreas que ya firmó México y que bueno, inició apenas este lunes con Estados Unidos. Secretario, ¿se le está dando prioridad a destinos con una relación con la industria del sector automotriz, autopartes, para abrir esas nuevas rutas, o qué tanto también se está soportando el tema turístico? Es una combinación. Ninguna ruta aérea es absolutamente de negocios
o absolutamente de turismo o absolutamente de carga, ¿no? Recordemos que para una aerolínea un vuelo significa 3 negocios. El negocio te podría decir 4, pero bueno, uno se mezcla. El de negocios, el empresario que es insensible a precio porque tiene que llegar de un día a otro a una reunión. Ese es un componente importante. Otro es el que va de vacaciones. Otro es en el caso nuestro, el paisano, el que viene de estos puntos del extranjero, pero que tiene afinidad familiar con gente aquí en el propio estado y que viene a su pueblo prácticamente, ¿no? Ese familiar y de descanso pues es más o menos el mismo, y el otro es la carga. La carga también es importante. Entonces las aerolíneas evalúan las rutas potenciales en función de esas 3 características. En algunos casos hay más negocio que ocio, en algunos casos la carga es la que mantiene el vuelo, dependiendo del tipo de ruta, y nosotros lo que hacemos con las aerolíneas es revisar esos potenciales, donde podamos nosotros generar una accesibilidad mayor para los turistas de negocios, una oportunidad de descubrimiento para los turistas que vienen de turismo hacia nuestro estado, y por supuesto, bueno, la carga se va dando desde esa coincidencia de negocios entre punto a punto. Pero si te fijas, lo que hemos cubierto también en Estados Unidos mucho y crecido en frecuencias son esos puntos de distribución que conectan a todo Estados Unidos y de Estados Unidos salen, ¿no? Los que llaman los famosos hubs o centros distribuidores de pasajeros. Houston, Dallas, Atlanta, el aeropuerto más grande prácticamente del mundo. Los Ángeles, que conecta todo Asia. Atlanta, que conecta todo el occidente, todo el continente europeo. Chicago, que es también parte distribuidora de todo el norte de Estados Unidos. Hemos venido logrando crecer en esos puntos que nos permiten llegar a Guanajuato, como dice la Organización Mundial de Turismo, de la que somos miembros afiliados como destino. Un turista potencial es aquel que llega a tu destino en máximo una conexión. Entonces, estos centros distribuidores nos permitan que de cualquier punto puedan llegar directo ahí, y luego con una sola conexión, que es en ese distribuidor, directo a Guanajuato, no teniendo que pasar por Ciudad de México, ¿no? Secretario, ¿en algún momento se hizo el planteamiento de que pudiera haber un vuelo directo de Japón hacia Guanajuato? ¿Es real viable un vuelo directo? Es viable, y es viable en la medida en la que, como te venía diciendo, se vaya incrementando la demanda. Nosotros hemos platicado, por ejemplo, con Delta, hemos platicado con Aeroméxico. Hoy, de cara a esta alianza que están solamente esperando desde Estados Unidos la ley antimonopolio, que se les permita crear ya una sola compañía, estamos dando cuenta que llegan en el análisis que hacen los que miden todas estas cargas de pasajeros origen-destino, que nosotros ya llenamos un avión que pueda volar desde Narita a Ciudad de México en más o menos 143 pasajeros que vienen a Guanajuato todos los días. Un avión de este tamaño, un transatlántico que llega de continente a continente, pues más o menos anda en 300 pasajeros, 300 y un poco más. Todavía andar como a la mitad de la gente que va en este avión, pues no da todavía para que haya un vuelo a Guanajuato. Pero es que hace 2 años andábamos como en 70 u 80 pasajeros que venían a Guanajuato. Casi se han duplicado en 2 años, con lo cual yo creo que en algún momento vamos a tener ese vuelo. La infraestructura del aeropuerto en términos de pista nos soporta el vuelo. Y en términos de demanda, conforme sigamos creciendo, cuando se abra la Toyota, cuando lleguen más empresas asiáticas proveedoras en esta industria, cuando se empiece a generar esta visita de familiares y amigos al tiempo, pues va a merecer sin duda ese vuelo directo.
Secretario, hay también algunas observaciones que se empiezan a generar o empieza a generar ruido en algunos lugares en torno a los gastos que existen entre lo que se invierte tanto en promoción, lo que se invierte en viáticos, lo que se invierte en lo que es la difusión de Guanajuato como un destino turístico y los resultados. Que yo quisiera conocer ¿qué tanto es viable lo que se está invirtiendo en este momento en esos rubros con los resultados que se están teniendo en materia turística, en atracción, en inversión, en derrama económica? Déjame compartirte algunos datos brevemente. La inversión turística privada en Guanajuato ha crecido 4 veces más que en cualquier otro sexenio en la historia de Guanajuato. No hay un sexenio antes de la administración del gobernador Márquez que superara los 2.600 millones de pesos. En este año llevamos acumulado, ya invertido en tabiques, ya invertido en hoteles, en recintos feriales, más de 7,000 millones de pesos. Pero se están en construcción 30 hoteles más. Están en construcción el Acuario de León. Están generándose inversiones importantísimas privadas en segunda residencia turística en viñedos, que nos va a permitir tener una inversión más o menos al final de la administración real, ejercida, de 11,000 millones de pesos. Eso se da por la confianza que se tiene en un destino, en vacación, en negocio, en congresos y convenciones, en mejora de espacios para bodas, en mejores espacios para retiro, y que hoy Guanajuato es el destino preferido que está en la mente de todos los turistas nacionales y extranjeros. Déjame compartirte otro tema. Como te decía, hemos duplicado en este momento el número de extranjeros. Somos el estado del interior del país que más extranjeros visitan, digamos que más extranjeros tienen en su proporción de nacionales y extranjeros. Ningún otro estado tiene tantos extranjeros viniendo a su estado, pero también en el dinero que se gasta. Cuando nosotros vimos el resultado de 2012, se gastaba en turismo aquí en el estado, esto es lo que gastaba el turista, lo que llamamos derrama económica, representaba 52,000 millones de pesos. Hoy, este año vamos a cerrar con 80,000 millones de pesos de derrama económica, casi 30,000 millones de pesos más, casi un 60% de crecimiento en solamente 4 años, Xochitl. Eso no había pasado en los últimos 3 sexenios, un crecimiento de este tipo. Tenemos en 2012 un registro de 20,000 habitaciones. En este año ya tenemos 27,000 habitaciones y vamos a cerrar el sexenio con 30,000 habitaciones, 50% más habitaciones disponibles en todos los municipios, no solamente en el corredor industrial, porque el crecimiento que se está dando en destinos como San Miguel, Dolores Hidalgo ha duplicado su número de turistas. Guanajuato está teniendo cada periodo vacacional un récord histórico de visitantes. Celaya, Irapuato, Salamanca, cuando no tenían un turismo claro de ocio, se siguen manteniendo con ocupaciones altas incluso en el verano, cuando en teoría baja la actividad de negocios. Pues hoy lo vemos en este verano que crecimos en el periodo de 6 semanas 18% más gasto y 16% más visitantes que el verano del año pasado, que había sido un verano récord. Vamos a tener un crecimiento de casi hasta 27 millones de visitantes en este sexenio, cuando no teníamos 19,5 millones de visitantes en el estado de Guanajuato. O sea, vamos a crecer casi en 9 millones de visitantes más, casi el 50% más en tan solamente 6 años. Estos son verdaderos resultados que no los puede contar ningún otro destino en el país. Ningún otro destino está creciendo en esta magnitud como le pasó a Guanajuato en estos 4 años, por muchas razones. Pero lo importante de un destino es aprovechar desde la política pública este tipo de crecimientos. Como decías, ¿qué es mucho gastar y qué es poco gastar? Primero, que lo apruebe el Congreso. Todo el presupuesto que ha ejercido la Secretaría de Turismo ha estado dentro del marco de la aprobación del Congreso año a año. Ni un peso más. Etiquetado por partida. El estado de Guanajuato ha etiquetado para viajes de promoción 24 millones de pesos en estos 4 años.
De esos 24 millones de pesos, yo he viajado a diferentes destinos a promover, y no solo a promover, a negociar rutas, a negociar presencia internacional de Guanajuato en la Organización Mundial de Turismo, a participar en las ferias turísticas. Guanajuato ha participado en 30 ferias turísticas internacionales en lo que va de esta administración. Yo he asistido a 10 solamente, y mis directores y subsecretarios han asistido a otras 20. Pero si nosotros dividimos ese recurso contra la derrama económica, cada peso que nosotros invertimos en viajes de promoción, se generan 3,137 pesos por cada peso en la derrama económica. ¿Por qué? Porque también vamos a los estados de la República, no solo son los viajes al extranjero. Yo lo decía hace un minuto, 92 pesos, 92 visitantes de cada 100 están en el estado. Bueno, pues nosotros hemos ido a todos estos lugares donde tenemos vuelos, hacemos promociones con agentes de viajes, tenemos la red de agentes de viajes nacionales e internacionales especializada en Guanajuato, más grande de todo este país. Nosotros tenemos una certificación de agentes especializados en Guanajuato de más de 2,600 agentes de viajes, que es una red que no tiene ni México, ¿no? O sea, México no tiene una red de agentes de viajes especializados en México con una capacitación en línea como la tiene Guanajuato. Y bueno, pues esto es realmente lo que se requiere. Tú imagínate una Secretaría de Turismo que desde su escritorio le llamara a los turistas o les fuera a decir, a ver si desde Monterrey nos visitan, ¿por qué no se les ocurre venir? Oye, pues venme a decir cómo. Es fundamental, ¿no? La presencia. Es fundamental. Y si te fijas, de estos 24 millones, el presupuesto que ha tenido esta Secretaría, para efectos ya generales de presupuesto, pues hemos tenido más de 1,300 millones de pesos de presupuesto en 3 años, en todo, en capacitación, infraestructura, promoción, en toda la actividad que desarrollamos, en planeación, etcétera, y solo 24 millones para viajar. Tampoco si lo ves, es una cantidad desmesurada, y si lo divides en meses, pues bueno, estamos casi en 46 meses de gobierno y presencia en cuántos países. Hemos estado en más de 12 países presentes, y en esos países donde estamos crece el turismo hacia Guanajuato. No es casualidad. Secretario, lamentablemente ya son las 8 de la mañana. Ya se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado esta mañana, y si nos permite, pues mantener comunicación con usted, porque bueno, hay algunos otros programas y proyectos importantes que nos gustaría nos explicara también en este espacio. Me va a encantar compartir con ustedes cómo los empresarios y los gobiernos funcionan cuando trabajan juntos, y el caso del turismo es ese. Nos pusimos de acuerdo desde el principio de la administración del gobernador Márquez, y vemos hoy un sector muy exitoso en todos los sentidos.